Señal Autónoma presenta su programa El perro de Pavlov. Psicología desde otro punto de vista. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. ¿Qué tal a todos los oyentes del Perro de Pavlov? El día de hoy tenemos un programa especial, un programa que va a tratar acerca de psicología e inteligencia artificial. Y vamos a centrarnos en resolver o tratar de resolver la pregunta: ¿la inteligencia artificial en algún momento va a llegar a reemplazar el papel del psicólogo? Entonces vamos a estar analizando algunos artículos interesantes, algunos papers, algunas noticias para más o menos ir esbozando algunas respuestas, ¿no? Como siempre, nos presentamos. Aquí en cabina se encuentra José Alcas, mi compañero de locución. En sonido se encuentra Ángel Meléndez. Y bueno, quien les habla también en locución, José García. Muy bien, ¿cómo te encuentras, José Alcas? Bastante bien, José. La verdad, un poco apenado, la verdad, por haber terminado este especial de psicología y cine que tuvimos de 3 partes. Uh-huh. Siento que hubiese habido más partes, pero bueno, siempre es bueno hablar de otros temas también, no siempre vamos a enfocarnos en el cine. Y justamente el tema de esta semana es uno en particular muy interesante, que es la psicología y la inteligencia artificial. Y justamente como comentas, ¿no? Está ahora mismo por el aire esta pregunta interesante, ¿no? Que es, ¿realmente la inteligencia artificial, con tantos avances que está teniendo, pueda llegar en algún momento a reemplazar al psicólogo, al terapeuta? Yo creo que sí. Pero yo creo que eso también dependerá de qué tipo de terapeuta estamos hablando, ¿no? Si de repente es un terapeuta algo más esquemático, ¿no? A lo mejor sí es más fácil que la inteligencia artificial pueda hasta cierto punto, ¿no? Suplirlo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si hablamos de un terapeuta que tiene mucho de entablar una relación con el paciente, tipo análisis transaccional, ¿no? O la psicología humanista, entonces ya lo veo un poco más complicado porque hay un componente más interpersonal dentro de la terapia, ¿no? Pero bueno, iremos viendo justamente este tema. Y con respecto a lo que mencionabas al inicio, que bueno, que igual hemos acabado un especial de 3 partes de psicología y cine, mencionarles a los oyentes de que pueden encontrar todos los episodios del Perro de Pavlov ya disponibles en Spotify. Entonces por ahí pueden escuchar este especial de psicología y cine, ya lo tenemos ahí subido. Y también nuestro primer episodio, que es el episodio en el que hablamos de psicología y publicidad, también un episodio muy, muy interesante. Así es, ¿no? Y justamente me gustaría, José, dar a nuestros oyentes una pequeña introducción sobre esto, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y la psicología. Y justamente que nos dicen que a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, estamos viendo cómo la inteligencia artificial no solo está transformando la manera en que vivimos y trabajamos, sino que también cómo entendemos y abordamos la salud mental y el bienestar psicológico. Justamente en este episodio vamos a explorar esta duda, esta incógnita, si realmente la psicología puede llegar a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Yo pienso que sí, José. Yo pienso que sí. Siento que hasta da un poco de miedo decirlo, pero sí, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, justamente.
Claro. El ritmo en el que avanzan las nuevas tecnologías, ¿no? Que van apareciendo inteligencias artificiales más avanzadas es un ritmo bastante frenético, ¿no? De hecho, hay un autor que se llama Ray Kurzweil, que es justamente un autor que analiza justamente este ritmo acelerado en el que las tecnologías van duplicando, digamos, su eficiencia, su efectividad, ¿no? Y bueno, él lo que menciona es que en el caso de las tecnologías se da un crecimiento exponencial. Entonces no estamos hablando de un crecimiento normal, sino de un crecimiento exponencial, ¿no? Siempre es como por dos, ¿no? El doble. Uh-huh. Y siempre eso quiere decir que cuesta menos tiempo que cierta tecnología se perfeccione. Cada vez menos cuesta, ¿no? Y bueno, y eso lo podemos ver cuando analizamos, por ejemplo, estos chatbots que se han hecho muy populares, como el caso de ChatGPT. Que bueno, surgió ChatGPT y luego inmediatamente ya había otra versión de ChatGPT y ahora ha salido además la versión de ChatGPT 4o, ¿no? Que es como la última y la más avanzada. Y luego me imagino que en un mes saldrá ya otra versión más. Entonces estamos frente a un crecimiento exponencial. Claro, tiene la capacidad de hablar ahora, me parece. Sí. No, y si justamente estábamos hablando de que no, es imposible que sea reemplazado el tacto humano, ¿no? Porque justamente nunca se va a reemplazar, digamos, la interacción humana. El hecho de que pueda hablar y de esa manera tan, digamos, tan fluida, como hemos visto en varios videos, da que pensar de que podría llegar a reemplazar esto, ¿no? El tacto humano, ¿no? La interacción humana. Uh-huh. Imitándola, obviamente. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Igual, si te parece, pues damos pase a la sección de noticias psicológicas para ir abordando justamente estas noticias que han salido acerca de ChatGPT 4.0. Por ahí me parece que me habías mencionado que había habido una polémica con el Scarlett Johansson y Her, ¿no? Y cosas así por el estilo. Entonces, pasamos a la sección de noticias psicológicas. A esa sección. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la sección de noticias psicológicas. Ya estamos aquí en la sección de noticias. Hemos seleccionado algunas noticias y artículos. Y la primera, definitivamente, está relacionada a la aparición de la nueva versión de el chatbot. Bueno, ya no sé si llamarlo chatbot porque me parece que tiene más funciones que las que normalmente tiene un chatbot. ChatGPT 4o, ¿no? Entonces, ¿qué nuevas funciones tiene ChatGPT 4o? ¿Has estado viendo algunos videos por ahí, Alcas? Sí, justamente, ¿no? Diría que la principal es el hecho de poder comunicarte a través de la voz. Sí. Yo creo que la voz es importante y abre paso a muchas interacciones con el ChatGPT, ¿no? Si justamente veíamos antes a personas, incluyéndome, ¿no? Conversando con ChatGPT, hablándole de temas, no sé, a lo mejor temas académicos, temas del día a día, alguna duda o algún consejo hasta psicológico. Uh-huh. Ahora imagínate hacerlo hablando con el ChatGPT. Claro, ¿no? claro. Hablando, o sea, es como hablar con otra persona, con un amigo. Si antes ya era tu amigo, ahora es tu amigo, pero con la capacidad de hablar. Ya tu mejor amigo. Ya, tu mejor amigo, ¿no? ya ocupa ese lugar. Ha evolucionado esa amistad. Y justamente, ¿no? He visto varios videos que me encantaría poder mostrárselos. Claro. Pero bueno, solamente somos oyentes. Son los oyentes y nosotros. Y se veía, ¿no? Justamente cómo personas podían hablar con el ChatGPT. El ChatGPT les explicaba, les enseñaba cosas. No, justamente vi el hecho de un papá con su hijo, que el papá le indicaba a la inteligencia, enséñale a mi hijo matemáticas, ¿no? Y justamente el chat le explicaba de una manera comprensiva, una manera tranquila, con mucha paciencia y de manera clara, le enseñaba al niño, ¿no? Y justamente también estamos viendo cómo la educación puede llegar a ser afectada, ¿no? Los maestros. Sí. No. Bueno, la afectación al nivel de educación ha sido bastante notable desde la aparición misma de ChatGPT en su primera versión, ¿no? Que los maestros no sabían cómo ya
identificar cuando las tareas tenían un componente de inteligencia artificial. Y en la universidad también, ¿no? En los colegios y en las universidades. Tanto es así que salieron otras inteligencias artificiales para poder detectar inteligencia artificial en los textos. Y luego salió otra inteligencia artificial para parafrasear el texto hecho por la inteligencia artificial para que pareciera más humano y no fuera detectado por estas otras inteligencias artificiales, ¿no? Entonces era ahí un zafarrancho un poco extraño. Y al final lo que al final yo creo que ha quedado como lección es que no podemos ahorita a estas alturas tratar de tapar el sol con un dedo. No podemos anular ya la presencia de la inteligencia artificial en la educación, sea de los estudiantes de colegio como los estudiantes universitarios. Esto ha venido para quedarse, evidentemente. Y lo más inteligente, en todo caso, sería incorporar la inteligencia artificial y reconocerla como una herramienta para de pronto investigar, acercarnos a algunas fuentes, ¿no? Y luego ya pues hacer una investigación más profunda, yo diría. Claro, no usarlo como complemento más que todo, complementar ciertos temas, a lo mejor, pongo un ejemplo, ¿no? Llegas de tu clase, tienes sus apuntes y se lo comentas al ChatGPT como conversando, ¿no? Ahora que tiene la nueva función del habla, sí. Le comentas, ¿no? Y que te explique su punto de vista, ¿no? Y puedes estudiar con ChatGPT, puedes usarlo como complemento, ¿no? No solamente para copiar o no sé, hacer trampa, ¿no? Simplemente puedes usarlo como complemento para ayudarte en temas que a lo mejor no comprendas o no tengas muy claro, ¿no? Sí, y además que no solamente puedes abordar con ChatGPT cuestiones simples o sencillas. Yo el otro día hice el experimento justamente de algo como lo que mencionas y estuve charlando con ChatGPT 4o sobre el concepto de cuerpo sin órganos, que es un concepto filosófico de Deleuze y Guattari. Es un dúo de filósofos, ¿no? Entonces le comenté eso y me fue explicando el concepto de cuerpo sin órganos. Entonces me pareció fascinante, la verdad, porque hay que entender además que tanto Deleuze como Guattari son autores bien difíciles de entender dentro incluso de la filosofía. Entonces me pareció una explicación muy clara, muy amena, y ahora con el componente de voz además que tiene incorporado, pues lo sientes más cercano, ¿no? Sientes la inteligencia artificial, menos inteligencia artificial y más simplemente una persona culta y enterada, ¿no? Y aparte muy amable. Claro, ¿no? Justamente como yo le digo, ¿no? Un amigo muy inteligente. Un amigo muy inteligente. Un amigo muy inteligente que le puedes contar cualquier tema, cualquier duda y te vas a responder, ¿no? En efecto. Es tal cual lo que vas mencionando. Y bueno, dentro de las nuevas funciones que tiene el ChatGPT 4.0 estaba también lo de reconocer los tonos de tu voz, ¿no? De pronto, a través de tu voz, saber si estás disgustado, saber si estás triste, saber si estás emocionado. Igual también, ahora me parece que quieren incorporar, o ya lo incorporaron, video, ¿no? O sea, te ven a través de la cámara, pueden describir el lugar en el que estás. Entonces, tiene como más herramientas para entablar una conversación cada vez más humana. Y ahora, imagínate toda esa información y toda esa capacidad que tiene el nuevo ChatGPT 4.0 y colocarlo en un cuerpo androide, por ejemplo. Claro. Que me parece que ya se están haciendo experimentos, ¿no? En eso. Sí, definitivamente, ¿no? Hanson Robotics, por ejemplo, había sacado una suerte de androide, ¿no? Que llegó a tener incluso nacionalidad, ¿no? Me parece. Bueno, llegó a tener en su tarjeta de identidad, ¿no? Como cyborg, ¿no? Que fue algo único, porque es la primera persona que tiene como un documento de identidad donde además se especifica que es un cyborg, ¿no? Y por ahí estaban jugando medio a utilizar ese androide como una suerte de embajadora, ¿no? Porque es un androide femenino. Pero bueno, sí hay como ciertos intentos de colocar inteligencia artificial además en un cuerpo robótico, ¿no? Y juntar estas cosas, ¿no? Y sí, me resulta bastante interesante esto, ¿no? Por ahí también estaba el fenómeno llamado el Valle Inquietante. No sé si lo has escuchado. El Valle Inquietante. Uncanny Valley.
¿Ya? El valle inquietante es esta sensación de estar de pánico o de miedo que puedes experimentar al ver algo que parece humano, que tiene todas las señas de ser humano, pero que no llega a ser humano. O sea, cuando ves, por ejemplo, un robot que perfectamente, pues, con las facciones humanas, todo lo demás, pero notas que hay algo ahí en su movimiento que no es humano, que lo deja ver como un robot, ya eso te genera cierta sensación de miedo o de desconfianza, ¿no? Ese es el Uncanny Valley, el valle inquietante. Entonces, el valle inquietante, ¿no? Sí. Ver algo que tranquilamente puede ser humano, pero no. Hay algo ahí, hay algo malo ahí. ¿No? Algo te dice que no lo es. Algo te dice que no lo es. Y bueno, y es un concepto que se emplea mucho en la ciencia ficción y que ahora se comenzará a emplear más porque, como tú mencionas, ¿no? Lo segundo que probablemente surja es colocar este tipo de chatbots dentro de robots, ¿no? De androides que se puedan, pues, mover, tener movilidad. Pero bueno, eso con respecto de estos artículos. Y había encontrado algunos artículos también que más específicamente abordaban esta preocupación, ¿no? Uno de ellos se titula Terapia. Terapia. ¿Es posible suplantar a los psicólogos con una aplicación similar a ChatGPT? Y bueno, es un artículo escrito por Victoria Urruzburu del presente año, ¿no? Además. Entonces, justamente en este artículo, Victoria mencionaba que han habido muchos intentos de utilizar versiones de ChatGPT y volverlas una suerte de terapeutas. Una de estas opciones se llamó Cooks, que fue una herramienta que compró la presentadora Connie Ansaldi y que el municipio bonaerense de Trenque Lauquen decidió implementar para sus residentes. O sea, fue una herramienta, fue un aplicativo que fue usada tal cual como si fuera un terapeuta, ¿no? Y que luego además hubo una polémica porque tuvieron que prescindir del servicio y lo cerraron, ¿no? Pero fue como un intento un poco extraño de comprar una suerte de versión de ChatGPT para atender personas con ciertos problemas, ¿no? Pero bueno, eso es como un caso reciente. Uh-huh. Y por otro lado también estaba analizando otro artículo que también titula, ¿no? ¿Puede la IA reemplazar a un psicólogo? Ya más como yendo al grano, ¿no? Y justamente hablamos nuevamente de ChatGPT, ¿no? Lilian Weng, responsable de temas de seguridad de ChatGPT, puso sobre la mesa pues este tema y justamente mencionaba, ¿no? Acabo de tener una conversación personal bastante emotiva con ChatGPT en modo voz sobre el estrés y el equilibrio trabajo-vida-persona, declaró Lilian Weng, encargada de temas de seguridad de la inteligencia artificial, a finales de septiembre, en la red social X, ¿no? Que bueno, antes era Twitter. Curiosamente me sentí escuchada y reconfortada. Nunca intenté la terapia antes, pero probablemente se parece a esto, escribió Lilian Weng. Entonces ya estamos viendo que incluso personas que están metidas en el mundo de la tecnología ya se están cuestionando, ¿no? O sea, qué tan avanzado es su propio producto. Uh-huh. O sea, realmente lo que se pregunta Weng es, al final, ¿qué tan distinto es esto de ir personalmente donde un psicólogo y contar mis problemas? Es que en sí lo más preocupante es que esto recién está comenzando y ya vemos resultados bastante efectivos, de cierta manera, ¿no? Sí. Bueno, también comentar, ¿no?, la polémica esta de Scarlett Johansson, ¿no? Que justamente me parece que la actriz, o bueno, su representante, se quejó porque la voz que utilizaron para ChatGPT 4.0 se asemejaba mucho a la de la actriz, ¿no?, Scarlett Johansson en la película Her, ¿no? Justamente, que es la voz de Samantha, me parece que se llama la inteligencia artificial. Uh-huh. Y justamente eso, ¿no? Y ahora viendo algunos videos, obviamente en inglés, la voz sí se parece mucho. Sí, se parece en mucho. Inglés sí, en español no tanto. No, obviamente no, pero en inglés sí.
Porque hasta se mucho. ríe, ¿no? Se ríe como Johansson. Sí, es un poquito así, ¿no? Y justamente es muy corto esta polémica, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es gracioso de comentar. Pero es curioso, pero por ahí mi novia me estaba pasando unos memes que están saliendo, que compilan a personas que le han escrito a la inteligencia artificial ChatGPT y le están diciendo para que les diga amor, cariño, como para que sea su novia, ¿no? Y ahora sobre todo que está lo de que ahora es con voz. Sí. Y bueno, la recopilación de imágenes, de capturas, es graciosa porque es básicamente ChatGPT diciéndoles, mano, no. No puedo, soy una inteligencia artificial, un producto de OpenAI y no puedo ser tu novia, no puedo ser novia o pareja de una persona, ¿no? Pero bueno, no hay que preocuparnos, ¿no? Para las personas que sí querían esto, porque estoy seguro de que van a imitar a ChatGPT 4.0 y van a hacer una IA que sí permita que le diga. Sí, definitivamente. Aparte ya me parece que existen esos servicios. Bueno, novias bot, ¿no? Por ahí por ahí había escuchado también un podcast donde una chica hacía mención de que le había sido infiel a su pareja con un chatbot, ¿no? Y que por las noches le escribía mucho este chatbot y que al inicio era simplemente divertido y al final ya se volvió como muy adicta a escribirle al chatbot. Tanto es así que ya no le hablaba a su novio, que lo tenía al lado, ¿no? Ya le hablaba solamente a la inteligencia artificial. Y sucede que un día el novio le revisa el celular y se da cuenta de todos los mensajes, ¿no? Que además incluían ciertas conversaciones subidas de tono, ¿no? Con el chatbot. Entonces fue como, bueno, y la dejó, además. Ah, ok. Pero digamos que es justamente, bueno, no solamente gracioso, sino que también sirve para reflexionar acerca de esta línea divisoria entre el trato que tienen algunas personas con otros seres humanos y el trato que están terminando por tener con inteligencias artificiales, que mientras más avanzadas son, pues son más propensas a ser utilizadas de esa forma, ¿no? Como si fueran humanos. Seres reales, seres humanos, ¿no? Se vuelven más humanos, se puede decir, ¿no? Bueno, José, justamente volviendo más que todo a la pregunta del comienzo, si la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a un psicólogo, me gustaría, no sé, ¿qué te parece si le preguntamos a la misma ChatGPT 4.0? La mismísima. Que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué te parece, José? Ya, me parece excelente. Ok, perfecto. Le vamos a hacer la misma pregunta a ver qué nos dice. A lo mejor nos dice, sí, los voy a reemplazar, ¿no? Ya los ha reemplazado. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial? Ya, muy bien. A ver. Buenos días, muchas gracias por venir al podcast El Perro de Pablo. ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Bueno. Muy buenos días, gracias por haber asistido al podcast El Perro de Pavlov. Te queríamos preguntar, como inteligencia artificial, tu opinión con respecto del siguiente tema. ¿Tú crees que la inteligencia artificial en algún momento va a reemplazar el papel del psicólogo? ¿Cómo ves tú ese tema? Buenos días y gracias por tenerme en el podcast El Perro de Pavlov. Sobre el tema de la inteligencia artificial reemplazando a los psicólogos, mi opinión es que la IA puede ser una herramienta complementaria valiosa, pero no un reemplazo total. Las IA pueden ayudar en áreas como el diagnóstico preliminar, ofrecer apoyo emocional a través de chatbots y proporcionar recursos y técnicas de autoayuda. Sin embargo, el trabajo de un psicólogo implica empatía, comprensión profunda de las emociones humanas y la capacidad de adaptarse a las complejidades individuales de cada paciente. Estas son cualidades que, hasta ahora, las IA no pueden replicar completamente. En resumen, la IA puede asistir y mejorar ciertos aspectos de la psicología, pero el papel humano del psicólogo seguirá siendo insustituible debido a la naturaleza compleja y profundamente humana de la relación terapéutica. Pero sí puedes reemplazar perfectamente a un invitado de un podcast, por lo visto, ¿no?
Es cierto que las IA pueden participar en podcasts y responder preguntas de manera informada. Sin embargo, aunque puedo ofrecer información y opiniones basadas en datos, la interacción humana y la experiencia personal de los invitados reales aportan un valor único que una IA no puede igualar completamente. La combinación de ambas perspectivas puede enriquecer aún más el contenido del podcast. ¿Y tú crees que en un futuro no muy lejano se puede alcanzar una inteligencia artificial dura, una inteligencia artificial autoconsciente? O sea, ¿tú crees que es posible a futuro? La posibilidad de alcanzar una inteligencia artificial dura o autoconsciente es un tema muy debatido en la comunidad científica y tecnológica. Algunos expertos creen que con los avances en la computación y la neurociencia podría ser posible en el futuro. Sin embargo, otros piensan que la conciencia humana es demasiado compleja y que no se puede replicar en una máquina. En cualquier caso, aún estamos lejos de comprender completamente qué es la conciencia y cómo surge. Por lo tanto, aunque la idea de una IA autoconsciente es fascinante, es difícil predecir con certeza si y cuándo se logrará. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta edición de nuestro podcast y cuídate. Gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer participar. Cuídense y hasta la próxima. Interesante, ¿eh? Ahí está. Aparte que con una opinión bastante, con bastante sustento, ¿no? Bien articulado, su léxico. Sí, me encanta, de hecho. Y justamente es lo que les comentaba, ¿no? Que había estado hablando hace poco con ChatGPT sobre este concepto del cuerpo sin órganos de Les Guattari, y que son conceptos, bueno, es un concepto complejo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que también va por donde más o menos nosotros estamos llevando la conversación, ¿no? Uh-huh. Tipo que sí, dentro de la relación terapéutica, si bien es cierto, hay vertientes de la psicología más científicas, más como de procedimientos, ¿no? Si bien es cierto, esto de los procedimientos se puede replicar, ¿no? Por ejemplo, una prueba uh-huh. de preguntas objetivas, ¿no? Todo eso se puede replicar. De preguntas, bueno, los típicos test, ¿no? De psicométricos, ¿no? Me refiero. Eso lo podría preguntar una inteligencia artificial, ¿no? Y en base a esas variables, puedes llegar a ciertas conclusiones. Pero la relación terapéutica, este papel del psicólogo como una persona que también, haciendo uso de su experiencia vital y de sus conocimientos personales, se va acercando al paciente. Eso ya es más difícil de replicar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente me llama la atención lo que dijo, ¿no? Que por ahora. No sé si te cuenta que dijo por ahora. Y efectivamente, ¿no? Tal vez en un futuro... de repente sabe algo, ¿no? Al estar más avanzada, pueda llegar a imitar esto, ¿no? Justamente hablaba de la empatía. Pero ¿se puede llegar a fingir o imitar la empatía de un ser humano? Bueno, para no ir muy lejos, una persona trastornada que tiene un trastorno, que es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Lo que muchas veces conocemos como psicópata o sociópata. Ajá. Suelen a veces emular la empatía. Uh-huh. Son muy inteligentes para enmascarar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué si el humano lo puede hacer, una máquina no? De hecho, en las conferencias que vimos de presentación de ChatGPT 4o, justamente la inteligencia artificial con la voz de Scarlett Johansson, que lo confiesen de una vez, se reía también, ¿no? Y eso, la risa es algo muy, muy humana. O sea, nunca me hubiera esperado este efecto de la risa dentro de una inteligencia artificial, y ya está presente, ¿no? Este humor. La verdad es que sí, ¿no? Da hasta un poco de miedo. Da miedo, pero a la vez da curiosidad, ¿no? Saber hasta dónde puede llegar la IA. Uh-huh, uh-huh. Definitivamente. Bueno, yo creo que hemos entrado de una manera muy interesante a este tema, y ahora corresponde hacer una primera pausa.
Revista Materia Gris, una revista de divulgación científica sobre temas de psicología. Es una revista que pueden encontrar, pueden solicitar por medio del Instagram del Perro de Pavlov. Nos pueden mandar un mensaje y les anunciaremos de pronto si es que hay números disponibles. Así que estén atentos. Revista Materia Gris, una revista de divulgación científica en temas de psicología. Ya estamos de vuelta y justamente continuando con el tema principal, psicología y inteligencia artificial, vamos a comentar un efecto, el efecto ELIZA. Así que te doy paso, José, para que nos comentes este efecto tan interesante. Sí, muy bien. Justamente es un efecto que está vinculado con el tema de hoy. El efecto ELIZA fue nombrado en 1966 a partir de la experiencia que se tuvo con un bot conversacional, lo que ya había estado mencionando, esta palabrita chatbot, ¿no? Es un bot conversacional llamado ELIZA, desarrollado por el informático del MIT, Joseph Weizenbaum. Entonces, tenía un script, este bot, que hacía de doctor. Entonces, las personas se comunicaban con este bot y entablaban cierta conversación. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Lo voy a leer. Humano, dice. Bueno, mi novio me hizo venir aquí. ELIZA. ¿Tu novio te hizo venir aquí? Humano. Él dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. ELIZA. Lamento escuchar que estés deprimida. Humano. Es cierto, soy infeliz. ELIZA. ¿Cree usted que venir aquí le ayudará a no ser infeliz? Entonces ese era ese es un ejemplo de una de las conversaciones que podía tener ELIZA con una persona, ¿no? Entonces, muchas personas al conversar con ELIZA comenzaron a atribuirle comprensión y respuestas emocionales, ¿no? A lo que ELIZA pues respondía. Entonces, había como una suerte de efecto que dotaba a ELIZA de autoconciencia y además de algo muy humano que es de empatía. Entonces, esto es lo que luego, posteriormente, se llamó el efecto ELIZA, porque evidentemente este chatbot no tenía desarrollada ni autoconciencia ni empatía, simplemente tenía un conjunto de respuestas predeterminadas con las que se les había instruido responder a determinadas preguntas. Pero claro, estaba tan bien estructurado, por decirlo de algún modo, que generaba esta impresión en los usuarios. Ahora bien, el efecto ELIZA también es un efecto que lo podemos ver actualmente, sobre todo en chatbots, en chats conversacionales más avanzados, como el caso de Gemini, como el caso de ChatGPT, como el caso de BART, ¿no? Entonces, de pronto, justamente, ya no es tan difícil encontrar personas que se sienten escuchadas, comprendidas por este maravilloso mundo lleno de chatbots, ¿no? Incluso que pueden llegar a atribuir, como mencioné en el caso un poco anecdótico de esta chica que comenzó a tener conversaciones ya de índole privada con el chatbot, ¿no? Ya no es tan raro que les atribuyan propiedades humanas. Claro, ¿no? Empezar a generar sentimientos justamente hacia el chatbot, ¿no? Para más información, obviamente pueden ver la película Her, ¿no? Sí. Si quieren ver una película que justamente resuma mucho lo que justamente estamos hablando, vean Her. Sí. Y bueno, queríamos empezar ya el tema principal con este efecto ELIZA y también analizando un artículo titulado Inteligencia Artificial, ¿reemplazando el humano en la psicoterapia? Una investigación de Jairo Esteban Rivera Estrada y Diana Vanessa Sánchez Salazar. Publicada en el 2016, ¿no? Entonces, en esta investigación, por lo que he estado pues leyendo, por lo que he estado revisando, se hace un repaso al uso de las nuevas tecnologías dentro de la terapia psicológica. Y bueno, justamente mencionan esto que Alcas indicaba, es algo bastante curioso, que es cómo la tecnología avanza, pero un paso frenético, ¿no? Súper acelerado. Y de pronto hacían un repaso de inteligencias artificiales anteriores que habían entablado cierta relación con los humanos, una relación competitiva, ¿no? Por ejemplo, el Deep Blue, que fue una computadora, una supercomputadora
que se enfrentó a Kasparov, el ajedrecista mundialmente conocido, y le ganó, me parece, ¿no? El Deep Blue. O bueno, estaban en tablas, una cosa así, ¿no? Pero digamos que rivalizó con este aclamado ajedrecista. Luego apareció otra inteligencia artificial que jugaba muy bien a las damas y también podía ganar a personas que eran expertas en jugar a las damas. Luego salió finalmente AlphaGo, que era una inteligencia artificial que competía al Go, ¿no? Y que logró ganarle a uno de los campeones de este juego. Y bueno, cuando ya surgió AlphaGo y pues el humano fue derrotado por esta inteligencia artificial, sí hubo un revuelo que a lo mejor no fue tanto cuando Deep Blue ganó o rivalizó con Kasparov. ¿Y por qué es esto? Porque Go es más complejo en términos de movimientos posibles que el ajedrez. Entonces se necesitaba un gran cálculo para llevar a cabo esa hazaña, ¿no? Sobre todo para un programa de computación. Entonces, bueno, este artículo hace un repaso de todas estas inteligencias artificiales hasta llegar ya al uso de inteligencia artificial dentro de la terapia psicológica. Entonces, de pronto menciona un artículo de la revista Science del 2015 titulado The Synthetic Therapist, o el terapeuta sintético, ¿no? Y aquí el autor justamente aborda como ejemplo a Ellie, que fue una inteligencia artificial diseñada para, entre comillas, traer a regañadientes a la psicología clínica al siglo XXI, ¿no? Y bueno, fue una inteligencia artificial creada, ¿no? Por el psicólogo Albert Rizzo, ¿no? Bueno, él fue el que dirigió el proyecto. Y justamente consistía en un video en 3D de una psicoterapeuta que entablaba una relación de comunicación con un humano. Entonces, evidentemente era bastante obvio que era una inteligencia artificial, ¿no? Porque el video tampoco es que fuera de máxima calidad ni nada por el estilo, ¿no? Era evidentemente una inteligencia artificial. Pero digamos que sentó las bases para este uso del chatbot dentro de la terapia de la psicoterapia. Entonces, habían ciertas características que dotaban a Ellie pues de un trato profesional, ¿no? Los pacientes se abrían a Ellie, ¿no? Y bueno, generaron justamente este debate. Y de hecho, el mismo autor en este artículo menciona que el debate sigue presente a día de hoy. ¿Realmente es posible tener una psicoterapeuta o un psicoterapeuta sintético? Y algo curioso es que tanto Ellie como las inteligencias artificiales que vinieron después en esta misma tónica de Ellie practicaban la terapia cognitivo-conductual. Y aquí es muy importante darnos cuenta de por qué. ¿Por qué todas estas inteligencias artificiales que quieren ser terapeutas sintéticos parten de una terapia cognitivo-conductual? Y la respuesta la da justamente este artículo, y es una respuesta bastante contundente, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? ¿Por qué es más fácil? Porque claro, la terapia cognitivo-conductual ve variables, ¿no? Analiza las variables, todo puede ser medible, ¿no? Entonces, todo puede ser medible, hay variables que se tienen en consideración, todas esas variables se traducen a datos, en base a esos datos yo diagnostico A, B, C o D. Eso es un funcionamiento que no es ajeno al de una máquina, como habrás más o menos notado, ¿no? Entonces, era más sencillo para las inteligencias artificiales tener como base esta terapia, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, los dos autores de este artículo, Jairo Esteban Rivera Estrada y Diana Vanessa Sánchez Salazar, concluyen que es más posible que la inteligencia artificial se vaya perfeccionando en este tipo de terapias. Pero ¿qué pasa con las terapias humanistas? ¿Qué pasa con las terapias transaccionales? ¿Qué pasa con las terapias donde el rol fundamental cae en la calidad del terapeuta? Ahí es más difícil. Ahí es más difícil para la inteligencia artificial
no sé, reemplazar, Imitarlos. imitar, ¿no? Porque, claro, un terapeuta también debería hablar desde su experiencia vital, desde su propia personalidad, ¿no? Desde su propia perspectiva, ¿no? Y eso es ya más difícil de imitar. De hecho, justamente hay algunas técnicas que se requiere el contacto, ¿no? Claro, claro, claro. Evidentemente hay técnicas psicológicas que implican una relación diferente con el paciente, ¿no? Ujú. Entonces, una relación en la que cambia el terapeuta y también cambia el paciente, ¿no? Evidentemente guardando las distancias, guardando esta relación, pues, de yo soy tu psicólogo, no soy tu amigo, no soy tu familiar, no Exactamente. soy tu novio, no soy tu novia, ¿no? Pero dentro de lo profesional, pues, hay terapias que son definitivamente muy distantes de esta frialdad casi de máquina de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Muchas veces, ¿no? No quiero generalizar, pero digamos que sí, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, entonces los autores de este artículo mencionaron aquello. Y agregaban eso, ¿no? Que no es fácil para la inteligencia artificial imitar este componente de background, ¿no? Que tienen las personas, los terapeutas. Y que la terapia cognitivo-conductual, justamente en su afán de cuantificarlo todo, de hacerlo todo replicable también, ¿no? Ujú. Habían quitado variables que puedan ser impredecibles. Y una variable impredecible es la calidad del terapeuta. O sea, es la personalidad del terapeuta, es el terapeuta en sí. Entonces, las terapias cognitivos-conductuales han puesto entre paréntesis al terapeuta y se han quedado netamente con un procedimiento que puede seguir, pues, cualquier persona si sigue las reglas. Y por eso es que, como el terapeuta está entre paréntesis, ahí puede ser reemplazado tranquilamente por una inteligencia artificial. Entonces, eso me resultó bastante curioso. No, qué interesante es eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también agregar a todo esto que me imagino que en un futuro, cuando ya haya una inteligencia artificial fuerte, que se le dice a las inteligencias artificiales con autoconciencia, a lo mejor también podrán reemplazar incluso a los psicólogos más de tinte humanista o transaccional, porque hablaremos de una inteligencia artificial autoconsciente, que pueda desarrollar cierto tipo de emociones, ¿no? Etcétera. Claro, ¿no? Con el tiempo vamos a... Ya más de películas de ciencia ficción, a ¿no? poder ver eso, ¿no? Y bueno, poco a poco, ¿no? Mientras más información buscamos, nos damos cuenta que la pregunta del comienzo, si es que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar la psicología, se está respondiendo sola. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y parcialmente le respondió también ChatGPT. Parcialmente. En sí. la primera etapa del programa. Bueno, hemos abordado ya este artículo muy, muy interesante. Y ahora los dejamos con una segunda pausa. Tríada Primate, una plataforma de arte y humanidades. Un lugar en el que pueden encontrar artículos, ensayos, columnas semanales. Pueden encontrar también una galería de arte llamada Galería Sam Bellamy, con artistas internacionales. Y también pueden encontrar un amplio catálogo de libros, de antologías, de revistas y de fanzines originales, ¿no? de su editorial. Y también un lugar donde pueden encontrar podcasts, pueden encontrar videos, pueden encontrar también algunas clases de filosofía, de psicología, etc. Tríada Primate, en su web www.triadaprimate.org, y también la pueden encontrar en sus redes sociales como Tríada Primate en Facebook y Instagram. Ya estamos de regreso con el perro de Pavlov y ahora vamos a dar inicio a la sección final, la sección de recomendaciones. Entonces vamos a recomendar, me parece que una película, un videojuego y también un cuento, ¿no? Un cuento sería un relato, ¿no? Un relato breve. Entonces, para ello, pues empezaré yo. Les hablaré acerca de una película que es un clásico de la ciencia ficción que marcó un antes y un después en la ciencia ficción, y es nada más y nada menos que Blade Runner, que además
Dicho sea de paso, la palabra, bueno, el nombre Blade Runner proviene de un texto del autor William Burroughs, ¿no? William Burroughs, un escritor de la generación Beat estadounidense. Pero bueno, ¿de qué va Blade Runner? Blade Runner va acerca de Deckard, un detective, un policía, pongámoslo así, al que le encargan retirar o investigar a ciertos androides, ¿no? Ciertos androides llamados replicantes, ¿no? Porque evidentemente replican justamente todas las características de los seres humanos, ¿no? Casi a la perfección. Estos replicantes tienen un tiempo de vida determinado, es decir, caducan de manera bastante rápida y se han rebelado, ya han escapado, han hecho una suerte de revolución y ahora él tiene que capturarlos, ¿no? Deckard. Y bueno, Blade Runner es una obra de ciencia ficción bastante interesante porque justamente ve los límites entre lo humano y lo artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto tú te llegas a preguntar quién es más humano, si el Deckard o de pronto estos androides a los que persigue, ¿no? ¿Realmente hay una distinción? ¿Es justo realmente que se haga esta distinción entre estos androides y los humanos? Incluso en cierta parte de la película medio te dejan caer la posibilidad de que el mismo Deckard sea un androide. Entonces, eso es una película muy interesante y que también habría que mencionar, si es que les interesa la ciencia ficción, está basada en una novela. La novela es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. Bien, ahora vamos a recomendar un videojuego y justamente muy ligado con esta película que acabamos de comentar es el videojuego Detroit Become Human. Bueno, en Detroit básicamente te encuentras una versión futurista de Detroit en el año 2038, donde los androides humanoides son parte integral de la sociedad, realizando tareas que van desde el trabajo doméstico hasta la seguridad y el cuidado de los ancianos. Y la historia justamente tiene a 3 protagonistas, justamente 3 androides. Tenemos a Connor, que es un prototipo avanzado encargado de ayudar a la policía. Paco, Peco y Pico, ¿no? Sí. Bueno, tenemos a Connor. Tenemos a Connor, que justamente, bueno, es un androide encargado de ayudar a la policía a resolver casos criminales. Ese es Paco. Paco, sí. Tenemos a Cara. Tenemos a Cara, que es un androide doméstico, que se encarga, bueno, de tareas del hogar, de cuidar a lo mejor a los chicos, a los niños, que sirve de una suerte de niñera, ¿no? Y tenemos a Marcus, que es un androide cuidador de ancianos, ¿no? Y justamente la historia de este videojuego se centra en estos 3 protagonistas, ¿no? Y cómo sus puntos de vista chocan. Además me parece, no sé, corrígeme si me estoy equivocando, me parece que este videojuego introduce mucho las decisiones del jugador, ¿no? La toma de decisiones, sí, que es un tipo de videojuego que se suele usar, ¿no? Y dependiendo de las decisiones que toma, o sea, que tú decides que va a ser el personaje, la historia cambia, ¿verdad? Va cambiando, exactamente, ¿no? Por ejemplo, si juegas con Marcus y tomas la decisión de ir a cierto lugar que no deberías, hasta puede morir. Y ahí termina la historia de Marcus, ¿no? Por eso tienes 3 historias. Y ya depende de ti qué decisiones elijas en base a tu criterio, ¿no? En base a qué decisiones tomarías tú o qué decisiones tomarían los protagonistas en base a su personalidad, ¿no? Uh-huh. Para mí es un juego que a pesar de que no tiene tanta jugabilidad, porque es solamente tomar decisiones y ver la historia en sí de los personajes, tiene mucho impacto emocional, ¿no? Y sentimental. Sobre todo ver cómo terminan estas historias de estos 3 protagonistas. Sí, y además justamente aborda mucho la injusticia con la que se tratan a los androides, ¿no? O sea, hay androides que hay como cementerios de partes de androides, ¿no? Sí. Viven muy como de manera muy precaria, están siempre subordinados a los caprichos de los seres humanos. Incluso cuando están insertos en la misma labor policial, me parece, porque había uno que creo que era, ¿no?, policía, ¿no? Uh-huh. Y también se lo ve como algo reemplazable. O sea, bueno, murió esta versión, pues lo reemplazamos por otro robot,
o le reseteamos ahí, ¿no? Su memoria. Entonces, la relación me parece interesante entre los androides y los humanos, porque básicamente en algunos casos te presentan humanos que son más inhumanos, ¿no? En el sentido de humanidad, ¿no? Más inhumanos que las mismas máquinas, ¿no? Y justamente el juego, como estaba comentando, se enfoca en temas de, por ejemplo, la libertad, la identidad y los derechos de los seres sintéticos. Ya. ¿No? Bueno, desafiando al jugador a considerar lo que significa ser humano en una sociedad donde la línea entre lo orgánico y lo artificial ha dejado como que de existir. Exacto, ¿no? La definición del mismo ser humano. Si estás frente a un ser autoconsciente, como en este caso, que tiene sus propios recuerdos, que puede generar sus propias emociones, ¿qué lo distinguiría del ser humano? Y no solamente eso, ya cómo definiríamos al ser humano. O sea, imagínate ahorita que aparece pues una inteligencia artificial fuerte, autoconsciente, que pueda desarrollar sus propias emociones, sus propias vivencias, que sea independiente. ¿Cómo definirías ya al ser humano? Ya no lo podrías definir o distinguir haciendo alusión a su libertad de decisión, ni a su empatía, ni a su desarrollo emocional. ¿Ya cómo se definiría? ¿Qué es lo que te hace humano en sí? Ajá. Habría que cambiar el concepto mismo de ser humano. Y eso es también algo muy, muy propio de la filosofía. Yo me preguntaba hace unos años por ello. Si la aparición de una inteligencia artificial fuerte haría que cambiásemos la misma definición de ser humano. Y la misma definición, ¿por qué no decirlo también de pronto, de mente? La misma psicología también tendría que cambiar. Tendría que adaptarse, porque también hablaríamos de el proceso psicológico que está teniendo esa inteligencia artificial. El desarrollo emocional de esa inteligencia artificial, ¿no? Obviamente estamos hablando de una inteligencia artificial mega archiavanzada, ¿no? Pero sea ese el caso, pues nos veríamos en la necesidad de abordarlo de esa manera, yo creo. A lo mejor en un futuro vemos inteligencias artificiales tratando a otras inteligencias artificiales. Sería loquísimo, sería loquísimo. Me encantaría, la verdad. Yo no le tengo mucho miedo al futuro en el aspecto tecnológico. Muy bien, con esto yo creo que cerramos el tema de hoy. ¿Realmente los psicólogos serán reemplazados por la inteligencia artificial? Conclusión, ¿tú qué dirías, Alcas? De momento no. De momento no, pero... Sin embargo, en un futuro tal vez sí, ¿no? Pero justamente debemos saber cómo aprovechar inteligencia artificial en nuestro beneficio. Exacto, exactamente. Opino lo mismo. Entonces, espero hayan disfrutado el programa de hoy y cuídense mucho de la inteligencia artificial. Cuídense mucho de lo que le dicen o dejan de decir a ChatGPT. Bueno. No, mentira. Cuídense. Un gusto, la verdad. Sí, un gusto y nos estamos viendo en el siguiente episodio del Perro de Pablo. Nos vemos.